Hola, buenas tardes hermanos, otra vez aquí con los Salmos, a la luz de los Salmos. Hoy nos toca el capítulo 56 y más o menos te ubico en la historia. Estamos mirando lo que fue el contexto histórico de este pasaje y vamos a mirar qué aprendemos de aquí, qué principios podemos aprender. Hemos visto ya algunas de las historias de David y cómo David responde en plegaria, en cánticos, en alabanza por medio de los salmos. Entonces, esto es muy importante. Vamos a ir rápidamente al Salmo 56 y dice el primer versículo: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Otra vez miramos aquí la palabra misericordia, que ya se ha vuelto muy común en nuestra lectura, y creo que la idea también de los salmos al mencionar tanto y tanto la misericordia es de que miramos que no se termina esa misericordia de Dios hacia el hombre. Y David lo experimentó. Este salmo aparece ahí cuando David huye de Saúl. También vimos el Salmo 34, que es cuando después de la salida de Gad, de allá de donde se refugia David. Pero quisiera hacerte la primera pregunta, y es la siguiente: ¿alguna vez te has metido en problemas sin haber consultado a Dios? Se oye rara la pregunta, y déjame te explico un poquito. ¿Alguna vez tú has pedido al Señor que te dirija en las cosas más simples que tienes que hacer en tu vida? O tú dices, bueno, aquí no necesito a Dios, aquí yo solo me las arreglo, pero cuando ya sea más difícil, entonces sí busco a Dios. Cuando nos ha sucedido esto y ya nos encontramos en aprietos, ya cuando nosotros mismos decidimos hacer cosas que no pedimos a Dios la dirección, es cuando buscamos a Dios, cuando ya las cosas se nos vuelven más difíciles. Y si no te ha pasado, pues ojalá y no te pase. Pero hacemos cosas, cometemos errores que muchas veces después queremos que Dios nos arregle a resolver esos errores que ya hicimos. Y muchas veces el Señor tiene misericordia, de hecho siempre tiene misericordia de nosotros. Pero es lo que le pasó a David. David estaba sirviendo ahí en el palacio de Saúl, y aunque no lo creas, David también tenía temor, y tenía temor de Saúl, porque Saúl pretendía matarlo. No sé si te acuerdas en la historia entre Saúl y David, cuando David comienza ya a ser un guerrero, y Saúl lo pone por jefe de militares. Comienzan los cánticos, y esta competencia no le agradó a Saúl. Los cánticos decían, bueno, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Y cuando Saúl se entera de esto, Saúl comienza a tener celos por David, a tal grado de que llegó a decir Saúl, bueno, solamente falta que le den el reino. Y era lo que ya había transcurrido para este tiempo. Ya David había sido ungido. Una persona que es ungida, o que eran ungida en los tiempos de David, era porque tenía que llevar a cabo un plan, y este plan era un plan divino de Dios. Ya Dios había desechado a Saúl por su mal comportamiento, por su desobediencia. Y cuando David aparece, de hecho, te das cuenta que David era el menos indicado para su padre para ser rey. Cuando va el profeta Samuel a ungir a David, no pregunta por David. De hecho, los padres se olvidaron de presentar a David, sino que fue Dios que habló por medio de Samuel y diciéndole, falta alguien más. Y David es presentado a Samuel, y Samuel lo unge como rey. Pero no fue en ese momento que David tomó el trono. Tenía que pasar un proceso largo de años. Entonces, cuando David llega al palacio del rey, nos recordemos de que era utilizado también como músico principal del rey, porque dice la Biblia que a Saúl le atormentaba un mal espíritu, y cuando David tocaba el arpa, el espíritu lo dejaba tranquilo. Pero resulta que Saúl se llenó tanto de ira con David que en 2 ocasiones intentó clavarlo a la pared con su lanza. Entonces, esto mueve a David a tomar una decisión rápida. Pero a David se le ocurre huir a un lugar donde
no sería el más apropiado para huir. A David se le ocurre huir a la tierra de Gad. ¿Y sabes dónde es Gad, verdad? Gad era la tierra de Goliat. Entonces prácticamente David se fue a meter o a vivir a la casa del enemigo. Entonces, ¿de quién te cuidas? ¿O te cuidas del que procura tu vida por envidia o te cuidas de tu enemigo? O otra pregunta, ¿puedes tú confiar en el enemigo? Y yo me imagino a David en esta situación, ya cuando cae David y se da cuenta y le cae el 20 a David que está en tierra enemiga, teme por su vida. Sí, aunque tú no lo creas, del rey David, el guerrero, aquel que mató a Goliat, tuvo miedo de perder su vida en esta ocasión. Y en el capítulo de ayer también vimos, dice que terrores de muerte lo invadieron en el capítulo 55. Pero en esta ocasión, él va y se mete a la casa del enemigo. Lo capturan allá en Gad y lo presentan ante el rey. Entonces tú te imaginas cómo para David posiblemente él temía lo peor. Estaba en manos de sus enemigos. Y comenzamos aquí, dice, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devora el hombre, me devoraría el hombre. Él siente que está en manos de sus enemigos y su vida corre peligro. Me oprimen combatiéndome cada día. No sabemos qué tiempo estuvo él ahí en Gad, pero él sentía como que si todos los días él estaba en peligro. Sin embargo, mira lo que dice el versículo 1, ten misericordia de mí, oh Dios. Él está acudiendo a esa misericordia de Dios que es inagotable. Dice el versículo 2, todo el día mis enemigos me pisotean. Tú te imaginas, ya aprendieron a David, ¿qué es lo que viene después? Ya lo aprendieron, este es el que mató a Goliat, este es nuestro enemigo. De hecho, dicen que no es este David el rey de la tierra. Ellos ya sabían que David iba a ser el rey. No estaba en el trono aún, pero ya había sido declarado por Dios. Y luego dice ahí, todo el día mis enemigos me pisotean porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Ahora, esto también se puede traducir que lo están calumniando, que le están poniendo trampas, están diciendo de él cosas que no son verdad. Dice el versículo 3, en el día que temo, yo en ti confío. Y esto es un contraste, es algo, a la vez dice, en el día que temo, él está diciendo que tiene temor. Yo confío en ti. Recordemos también que dice que el amor de Dios echa fuera todo el temor. Ya él está en esa situación, ya está ahí. Ahora, ¿qué hace? Ya lo tienen preso. ¿Qué hace? Acudir a aquel Dios que es grande en misericordia. Pero antes de eso, cuando él decide huir a Gad, él no consulta a Dios, toma una decisión loca, como muchas veces tú y yo lo hacemos. Pensamos que en las decisiones fáciles, en los momentos fáciles, somos suficientes. Y en los momentos o en las situaciones de peligro, de problemas grandes, es cuando necesitamos a Dios. Pero aquí está el punto, que nosotros necesitamos a Dios todo el tiempo, hasta en lo más mínimo. Y muchos podrán decir, ¿hasta en lo más mínimo? Claro que sí, en lo más mínimo. Es un Dios que ha estado al pendiente de nosotros todo el tiempo. Pero somos nosotros los que olvidamos que Dios está con nosotros. Dice el versículo 4, en Dios alabaré su palabra. En Dios alabaré su palabra, dice este salmo. ¿Por qué? La palabra de Dios es verdad y Él lo ha entendido. Recordemos el Salmo 23. Él se deja guiar por ese pastor. Él confía ciegamente en ese pastor porque sabe que ese pastor es Dios mismo. Y dice el 4, en Dios he confiado, no temeré. Por fin ahora le cae el 20. ¿Por qué tengo miedo de estos filisteos? Si Dios ha prometido estar conmigo. Dice el versículo 4, hay una pregunta. Y dice, ¿qué puede hacerme el hombre? Ya él había recibido esa promesa que iba a ser rey un día.
Pero el miedo, eso es parte de la naturaleza del hombre. Es parte de nuestra humanidad, que muchas veces nos llenamos de temor. Él ya está en el peligro. Ahora parece ser que esa confianza en Dios le devuelve un poco de valor, porque dice, ¿qué puede hacerme el hombre? El versículo 5 dice, todos los días ellos pervierten mi causa. Todos los días. En otras palabras, ellos están hablando contra mí. Ellos dicen, otra versión dice, ellos transgiversan mis palabras. Dice el 5, contra mí son todos sus pensamientos para mal. ¿Te imaginas todo lo que pasaba por la mente de los filisteos? Pues ya lo tenemos a David, ya lo hemos capturado. Ahora pues vamos a hacerle esto, vamos a hacerle lo otro, ¿Te acuerdas de un episodio similar que pasó el Señor Jesús? Cuando ya es encarcelado por sus enemigos. Y algo raro que sucede con Jesús, porque entre los herodianos, los fariseos, los saduceos, los romanos, eran totalmente contrarios, pero todos se pusieron en un solo sentir para poderle hacer daño al Señor Jesucristo. Ellos, nos narra ahí la Biblia que lo abofetearon, posiblemente sí los romanos, posiblemente por orden de los líderes judíos. Es más, lo entregaron. La historia nos dice que las peores torturas se presentaron en este imperio romano. Y vemos de que una de las torturas más crueles era llevar a aquella persona a la cruz. Y cientos de años antes ya había sido profetizado. ¿Te acuerdas de aquel versículo que dice, maldito aquel que muera colgado en un madero? Jesucristo tomó ese lugar de maldición por nosotros. Fue vituperado, fue golpeado, fue ultrajado. Isaías nos dice que destruyeron literalmente su figura física. Y a ese Jesucristo es el que ha mencionado la Biblia, es el que apunta la Biblia. Jesucristo no fue como David. David intencionalmente huyó y fue a la ciudad de Gad, donde estaban sus enemigos. Dios no fue así. Dios voluntariamente tomó ese lugar y no había quien hiciera ese trabajo. Voluntariamente Él le dijo al Padre, heme aquí, envíame a mí. No había quien pudiera tomar ese lugar. Solamente tenía que ser Dios para poder justificar al hombre. Dice el versículo 6, se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan mi alma. Casi le pasó lo mismo a Jesucristo. Lo seguían, esperaban cualquier momento para acosarlo, hasta que finalmente lo atrapan y posteriormente lo ejecutan en esa cruz. Pero también Jesucristo dice, no me matan ellos, yo voluntariamente doy mi vida. Pero aquí David dice, se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Vemos también por otro lado que el mundo nos acecha. Somos continuamente acechados por los placeres, por la vanidad de la vida, por los deseos de la carne, por lo que miran nuestros ojos. Estamos siendo invadidos por ataques del enemigo. Y no solamente algunos acechan contra nosotros diciendo cómo o tratando de poder, cómo meternos una zancadilla para tirarnos. El 7 dice, pésalos según su iniquidad, oh Dios. Y lo que se nos viene a la mente ahorita cuando dice pésalos, es como que si pusieran la justicia de Dios de este lado y la iniquidad del hombre a este lado. Se va a inclinar la balanza al que pese más. Y es por demás preguntar qué lado se va a inclinar más. Siempre la justicia de Dios va a pesar más que la iniquidad del hombre. Y derriba en tu furor a los pueblos.
Luego dice el 8, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. No es la primera vez que David huye y no es la primera vez que huirá. Estamos hablando de un joven entre los 17 y 20 años. Muy joven todavía, aún le falta un tiempo considerado para llegar a ser rey. Sin embargo, ya ha tenido muchas huidas, y no por otra gente, por su mismo rey. Pero dice ahí, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. La idea de la palabra redoma es de que David, figurativamente, él se imagina un contenedor. Muchos dicen que puede ser de barro o de vidrio, o un recipiente donde caen todas sus lágrimas. Por eso dice él, pon mis lágrimas en tu redoma, pon mis lágrimas en tu frasco. Recuerda, Señor, esto. Y luego hay una pregunta, ¿no están ellas en tu libro? Y esto es interesante, porque todas las actividades que hacemos, nuestras obras buenas, nuestras obras malas, nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestra intención, Dios tiene memoria de cada uno de ellos, nuestros actos. Dice el 9, serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Cuando él clama a Dios, su Señor, dice ahí, serán luego vueltos atrás, van a desistir, van a huir de mí, de mi presencia, pero no por mí, van a huir por ti, porque voy a acudir a ese rey, a ese guerrero, a ese Dios todopoderoso. Y sigue diciendo el 9, esto sé que Dios está por mí. ¿Por qué no dijo eso antes de huir a Gat? ¿Por qué no dijo, Dios, ¿a dónde voy? Y muchas veces a ti y a mí nos sucede, tomamos decisiones apresuradas y locas, y cuando ya estamos en el problema queremos que Dios tenga la solución a nuestros problemas. Y muchas veces el Señor tiene misericordia y nos saca del problema. Otras veces nos deja ahí para que aprendamos la lección. Y no sé si muchas veces tú has dicho o han dicho de ti lo siguiente: le pasó esto, déjalo, él se lo buscó. Y hoy podríamos decir de esta lectura, qué bueno que a David le fue así, él se lo buscó por no consultar a Dios. Pero ¿qué tal tú y yo cuando tomamos estas decisiones? Cuando cometemos decisiones locas, apresuradas, sin consultar a Dios. Muchos dicen que si podemos consultar a Dios hasta para comprar algo. Y pues obviamente tenemos que hacer eso. Pero es como volvemos a decir al inicio, para las decisiones más difíciles sí hacemos esto, sí tomamos en cuenta a Dios. Pero para algunas donde yo me las puedo arreglar, pues eso no es tan complicado para mí, yo puedo. Pero la Biblia nos enseña que en todo momento tenemos que orar a Dios. Ayer aprendimos acerca de David que su orar era de día, de mediodía y de tarde. Por lo menos 3 veces. ¿Cuántas veces nosotros oramos a Dios pidiéndole su dirección? Dice el 10, en Dios alabaré su palabra. Señor, como tú eres verdad, por eso te voy a alabar. En Dios su palabra alabaré. Voltea la frase y es como darle un énfasis a la alabanza que él está dando a Dios. El 11 dice, en Dios he confiado, no temeré. Ahora sí, le entró la confianza que Dios está ahí. Ahora no voy a temer. ¿Y cómo Dios lo saca de ese lugar? Fíjate cómo Dios utiliza a veces cosas hasta inesperadas para que David pudiera ser liberado del rey, porque ya estaba ante la presencia del rey. Tuvo que fingirse loco. De hecho, esto fue una humillación para David, para que aprendiera la lección, pero él lo entendió así. La Biblia dice que se dejó crecer el pelo en la cara, escribía en las puertas, y luego también dice que dejaba correr su saliva por su barba. Esto era algo impuro, pero esto le sirvió aún para que el enemigo dijera, bueno, tengo muchos locos, ¿para qué quiero uno más? Y sáquenlo de mi presencia, dijo el rey Aquis.
Dios utilizó esa aparente locura para que pudiera salvar la vida, David. Pero más adelante también nos dice la Biblia que para muchos el evangelio es locura. Y el apóstol Pablo dice que por medio de la locura muchos vamos a ser salvos. Lo que para muchos es locura, para Dios es poder y salvación. Dice el 13, el 12, sobre mí, oh Dios, están tus votos. Sobre mí están tus votos. Señor, tú eres el que ha mantenido tu pacto conmigo. No soy yo ya lo he roto muchas veces, pero gracias a ti, Señor, gracias a tu promesa que tú me has hecho, yo sigo de pie. Están sobre mí. Tenemos promesas, hermanos. Tenemos promesas muy grandes. Promesas como estas. Dice Jesucristo que los que el Padre les dio no perderá a ni uno. También promesas de Jesucristo. Dice, mis ovejas escuchan mi voz y ellas me siguen y me conocen, y nadie las arrebatará de mi mano. Promesas como las que dicen, voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté también vosotros estéis. Y a veces nos llenamos tanto de temor que olvidamos estas promesas. Más adelante nos dice que somos coherederos juntamente con Cristo. Dios ha prometido una vida eterna para nosotros. Dice el 13, porque has librado mi alma de la muerte. Y tú dices, ¿cómo puede decir eso David si al final murió? Sí, en ese momento David fue librado de la muerte. Pero hay una muerte física, hay una muerte espiritual, hay una muerte eterna y una muerte que se transforma para vida eterna. Ve a Romanos, vamos a estar leyendo 2 pasajes nada más. Primero vamos a ir a Isaías 25, 7 y 8. Isaías 25, 7 y 8. Fíjate que dice el 7, hablando de la muerte, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. Esa cubierta es la muerte. Todos. Hebreo nos dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Y el velo que envuelve a todas las naciones. Pero el 8, mira que dice, destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y esa es la confianza que debemos de tener. Esto es una promesa. Sí, viene una muerte donde vamos a separarnos físicamente de esta tierra, de nuestros seres queridos, pero viene una muerte eterna y una vida eterna. Y la diferencia lo hace esta muerte. Aceptaste a Cristo en vida, mueres y vuelves a vivir. Vuelves a nacer en la vida que sigue. En una vida eterna si eres comprado y lavado y redimido por la sangre de Cristo Jesús. Pero si no fue así, mueres una muerte física y después te espera una muerte eterna. Ve conmigo ahí a 2 de Timoteo 2:10 y con esto quiero terminar. 2 de Timoteo 2:10. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. La gloria eterna y la salvación solo se obtienen por medio de Jesucristo, de venir en arrepentimiento y fe. Y este es el mensaje. El mensaje es de que aún hay esperanza. Tenemos confianza en lo que Dios ha prometido. David la tuvo. Él hizo esta oración. Empezó como con una oración sin esperanza, pero la termina con una oración glorificada, exaltando a Dios. Mira que dice el versículo 13, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Llegará un día que vamos a andar en luz con los que ya se adelantaron antes que nosotros y fueron obedientes a esta voz de Dios. Vamos a andar con los que viven eternamente, no temporalmente, eternamente.
Esto ha sido A la Luz de los Salmos, el capítulo 56. Si tienes algún comentario, hermano, déjalo ahí abajo. Si me quieres corregir, hazlo. Un saludo a toda la familia, un saludo a todos los que están mirando los videos y los están compartiendo. Gracias, Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente capítulo. Bendiciones.